¿Te imaginas que un día a tu abuelo le tocan la puerta, lo sacan de su casa y se lo llevan a un asilo por la fuerza? Porque esta es la premisa de la que parte O Último Azul, la película que vamos a hablar hoy, ganadora del premio de jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2025, una producción chilena, mexicana y de los Países Bajos, que fue descrita por muchos como una especie de coming of age de la tercera edad. La historia va de Teresa, una mujer que ha alcanzado la mayoría de edad, la muy mayoría de edad, hablamos de unos 77 años, y un día llegan a tocarle la puerta para ponerle una medallita por haber cumplido satisfactoriamente toda su vida entera y se la pretenden llevar a un asilo, despojándola de todos sus recursos. Al mismo tiempo, ella ya no es dueña de sus posesiones ni de su vida, no puede viajar sin permiso de su albacea, que en este caso es su hija, quien por supuesto pues tampoco quiere infligir la ley. Y lo que empieza a ocurrir en su mente es que a fuerza pues de este evento caótico, se da cuenta que tal vez su vida pudo haber tenido otra serie de hitos, pudo haber disfrutado más y entonces se embarca, por supuesto, escapando de las autoridades, en una aventura pues de autodescubrimiento para intentar A, pues que no la metan a un asilo y B, mucho más importante, volver a encontrarse a ella misma. La película sin querer o tal vez queriendo revela los mecanismos de la opresión que existen hacia las personas de mayor edad, pues porque realmente pinta este futuro distópico que aunque, a ver, no es que los vayan a matar, no es que los van a desaparecer a los ancianos, pero sí es más fácil controlar a las personas que realmente ya no pueden producir si las pones todas en el mismo lugar. Esta especie como de superestructuras o superasilos en territorios aislados, pues además de sonar un poco como una cárcel, también si se ponen a analizarlo, es muy fructífero para el Estado. Pones a todas las personas que no pueden producir en un lugar para aminorar los costos, porque cualquier país que tenga un estado de bienestar, que tenga un seguro social, que tenga pensiones para los jubilados, es muy normal que las cifras aumenten entre más viejas son las personas. Dicho en español, tú te enfermas más de viejo que de joven. Entonces, imagínate tener a toda la población de riesgo que se puede enfermar, que se puede caer, que le puede pasar algo, pues lo más enclaustrada posible para que los puedas atender de la manera más rápida posible, pero también para tenerlos supervisados y que no les ocurra ningún accidente fatal. O peor, hacer que su camino hacia esa fatalidad pues sea la más óptima posible desde el punto de vista económico. Entonces, la película crea como este ambiente opresivo del que ella tiene que escapar. En algún punto la vemos encerradita, así como en una especie de patrullita, como de la tercera edad. Es una especie como de tuk-tuk o de bicimoto, en el que pues ella va de regreso a su casa, pues porque la agarraron pues escapando, ¿no? Entonces, pues la vuelven a regresar a su albacea, que en este caso es su hija. Y por otro lado, nos habla acerca de este mundo libre que todavía, pues de alguna manera no está subscrito a este sistema opresor. Se habla de un Brasil, por supuesto, futuro, por supuesto distópico, pero con estos tintes típicos tropicales. La selva es inmensa, hay por supuesto comunidades que no están bajo el control del gobierno, y hay esta especie de conexión de pueblos y de pequeños puertos creados por el río Amazonas que permiten una independencia casi en rebeldía, casi como si fueran territorios en disputa, como las FARC, como los zapatistas. Recuerda un poco este rollo como de comunidad libre que no está subscrita a los niveles del capital, pues porque sencillamente el capital no se puede meter tanto en la jungla, ¿no? Y ahí es justamente donde Teresa, nuestra protagonista, va a encontrar las maneras de destruir al sistema, de encontrar su lugar, de ir, pues, a tropezones, ¿no? Pero conociendo cómo viven los demás, conociendo mecánicos, conociendo barqueros de mercancías ilegales, conociendo personas que predican con Biblias electrónicas, en esta especie como de retrofuturismo tropical lisérgico que es una chulada la construcción del universo, eso hay que decirlo, es muy bello y muy interesante pensar en este futuro altamente tecnológico, altamente utópico y al mismo tiempo altamente natural, como si la naturaleza hubiera encontrado un término medio. Lo importante de la película es que es justamente este el sistema en el que ella se puede escapar y a través del cual ella puede como eludir a la autoridad para encontrarse a sí misma y por supuesto que lo va a hacer con la ayuda, damas y caballeros, de lo lisérgico. En este caso es como si la miera sapo, si alguien sabe, en el norte de México tú puedes echarte una lamidita a un sapo y tienes un tripazo que se supone que abre las puertas de la percepción o algo así, pues aquí es más bien con la babita de un caracol azul, de ahí el título, el último azul, porque se supone que también es como de los últimos caracoles que viven. Teresa mira como un mercante se mete esta sustancia, tiene una alucin y bueno, ella se pega la alucin y a través de esta típica transformación lisérgica pues entiende que hay una vida detrás de la vida, ¿no? Que hay algo que se le está escapando y bueno, a pesar de su tercera edad, ella tiene que seguir adelante, tiene que empujar más las brechas y encontrar su lugar en el mundo una vez más.
Que esta es mi parte simbólica favorita de la película, porque uno pensaría que solo los jóvenes pueden reinventarse, ¿no? Que solamente es parte como de la primera etapa de la vida encontrarse uno mismo, consolidarse y seguir adelante. Pero si algo nos ha demostrado el capitalismo tardío con sus fauces satánicas, es que todo lo destruye, que nada es para siempre, que ni siquiera vamos a tener derecho a pensión. Bueno, sobre todo mi generación, enhorabuena si ustedes tienen una pensión, disfrútenla. Y este capitalismo que se arrasa a sí mismo en sus últimas etapas también lo que necesita es deshacerse de los ancianos, deshacerse de las otredades, deshacerse de los locos, deshacerse de los disidentes, todas estas áreas que en realidad no producen de una forma óptima. Tú como trabajador en una empresa estás pagando impuestos, tus impuestos compran cosas y hacen que el mundo se mueva. Pero una persona geriátrica en calidad de no trabajadora no solamente le cuesta dinero al Estado a través de la pensión, sino que por ahí y tal vez un familiar la tiene que cuidar. Entonces ese familiar, en vez de tener un trabajo fijo y estable, tiene que ser la cuidadora de esta otra persona. Al capital esto no le conviene. Entonces, por supuesto que esta película surge como una crítica a estos sistemas, que lo mejor que les podría pasar es que desapareciera la clase geriátrica. Entonces, sin pintar un futuro tan catastrófico como que nos vamos a comer a los viejitos o que los mandan al matadero lentamente, esta película genera esta incomodidad constante de saber que el mundo se está viniendo abajo y al mismo tiempo nos da una esperanza muy bonita encarnada en una protagonista muy fuerte y muy inteligente. Si alguna vez han tenido un abuelo, una abuela o una persona con la que hayan tenido un contacto cercano y de repente les ven hacer algo que dicen, claro, está loquito, se traba al hablar, se le olvidan las cosas, pero cabrón, de repente hace algo con una maestría que tú dices, este es el peso de la vejez, por supuesto, esto es lo importante de ser viejo, ¿no? Tener esta serie de características que solamente dan la experiencia. Bueno, pues en esta película es muy interesante cómo justamente una persona que claramente ella es deficiente su cuerpo, que también su mente está deteriorada, puede alcanzar la libertad en un mundo que ya no tiene fe en ella y que ya prácticamente le ha arrebatado la oportunidad de seguir siendo parte de una comunidad. Es muy interesante también que para lograrlo tiene que escapar de su propia familia, que pues no es que sean cómplices directos, pero son cómplices indirectos de un sistema que, siendo realistas, a nadie le gustaría mandar a su familiar pues a un asilo del Estado forzado, como una especie de cárcel realmente. Pero sus familiares tampoco tienen la potestad ni las ganas de meter las manos al fuego por ella e intentar salvarla. Entonces, de alguna manera, el hecho de que ella también se salve sola le da unos puntos muy positivos y la hacen ser una personaje fuerte, vigorosa, con mucho ímpetu, con mucho carácter y sobre todo con esta vibra positiva que creo que le encaja muy bien a la película. Y una cosa muy importante que se me olvidó mencionar es cómo critica los sistemas de pensión que en algunos casos como el mío ya ni van a existir. Por lo tanto, necesito que te suscribas en este momento a este canal, dejes un comentario y me cuentes cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu abuelo o de tu abuela. Pero bueno, volviendo a la película, ganó algunos premios en la Berlinale, que es muy interesante porque siempre apuestan por un cine muy joven. Pero esta película, a pesar de ser cine, pues prácticamente protagonizado por pura gente vieja, se siente muy fresca. ¿Por qué? Porque viene siendo al final un coming of age. Un coming of age es básicamente una historia en la cual un joven pues se encuentra, y en este caso es una viejita pues que se encuentra. En este momento llega a cines gracias a Pimienta Films, la pueden encontrar también completamente gratis en internet si la saben buscar. Y bueno, yo soy Carlos Brindis, esto es Cine Profundis y nos vemos la próxima.